10 Min con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este 14º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos que van del 1 al 6. Este Evangelio es continuación de aquel de la semana anterior y una vez más el tema central es la fe, pero en un escenario diferente. De hecho, el primer versículo nos ambienta de esta manera. Salió de allí y se fue a su ciudad, y le seguían sus discípulos. Este allí es exactamente donde dejamos a Jesús la semana anterior, la casa de Jairo. Sale de ese lugar donde ha llevado a cabo el milagro más grande, el de revivir a la muchacha, a la que le dijo Talita cum, y bueno, luego viaja hasta su casa, hasta su ciudad. Aquí su ciudad es sin duda Nazaret, donde él se ha criado. Y se dice con claridad que los discípulos ακολουθούσιν auto, lo siguen. Es el verbo ακολουθeo expresado desde el primer seguimiento. O sea, es interesante este detalle porque nos recuerda que hay ya una relación estable de discipulado de Jesús. O sea, los discípulos que lo siguen de modo constante. Y bueno, cuando llega el sábado, Jesús comienza a enseñar en la sinagoga. Se va a la sinagoga y enseña en ella. De nuevo, aquí es muy bonito conocer esta faceta de Jesús que va a la sinagoga como buen judío todos los sábados, pero toma la palabra y comienza a enseñar y a predicar. Jesús es un hombre de profunda religiosidad, cumple con los deberes propios de un judío, pero va más allá. Enseña la palabra. Pero cuando enseña la palabra, comienza a enseñar en Nazaret, ¿qué ocurre? Los que lo escuchan se asombran profundamente. El verbo usado aquí es el verbo exeplesonto, que significa efectivamente estar totalmente asombrados, ¿no? Fuera de sí, no comprenden lo que está sucediendo. Y hacen una pregunta. ¿De dónde a estas cosas? Pocen tuto tauta. Aquí la palabra pocen, el adverbio pocen es súper importante, porque la pregunta que se hacen es ¿de dónde? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde? ¿Cómo es posible que tenga estas cosas? Pocen, ¿de dónde? El origen, es una pregunta sobre el origen y fuente de las cosas que Jesús realiza. ¿Y cuáles son estas cosas que a ellos les llaman la atención? La sabiduría, la sofía y sus milagros, los dynameis, las acciones de poder que realiza. ¿De dónde a estas cosas? ¿Qué sabiduría es la que se le ha dado? ¿Y estos milagros que se hacen por sus manos? ¿De dónde? ¿Cuál es el origen? ¿Y por qué la pregunta sobre el origen, sobre el pocen? Porque ellos, a su vez, conocen lo que creen ser el origen de Jesús. ¿No es el artesano? El hijo de María, hermano de Santiago y de José y de Judas y de Simón, y sus hermanas no viven aquí entre nosotros, y se escandalizaban de él. Claro, pocen, el tema del origen. ¿El origen de Jesús cuál es? Ellos, conociendo solo a Jesús parcialmente, están convencidos de que el origen del Señor es un origen meramente humano. ¿De dónde a estas cosas? Su origen no es, podríamos decir, ¿no? Su origen no es el de ser el hijo de María. El tectón primero, el artesano. La palabra usada aquí para artesano es la palabra tectón. Recordemos que tectón es aquel que trabaja con sus manos, normalmente con la madera. Posiblemente no estamos hablando tanto de muebles de finos acabados, sino más bien trabajos muy elementales y muy necesarios, sin embargo, para una sociedad, para una localidad como era Nazaret. Llevaba a cabo yugos para los bueyes, llevaba a cabo herramientas y ayudaba en el arreglo de casa, sobre todo en el techado. Era un trabajo duro y fuerte. Esto ya lo describe así el mismo San Justino, ya en los primeros siglos del cristianismo. Era la labor de Jesús, era tectón, era un trabajo duro. No es el tectón, el que hace el trabajo duro, probablemente el único en Nazaret hasta su partida, ¿no?
el hijo de María. Es interesante que a Jesús se le llame en el Evangelio de Marcos el hijo de María. No se nombra a José. Con bastante probabilidad José ya había muerto, porque usualmente el modo de llamar a alguien es con el nombre de su padre, ¿no? Bartimeo es el hijo de Timeo, ¿no? Aquí pues Jesús es llamado el hijo de María. Entonces probablemente José no solo ha muerto, sino ha muerto hace bastante tiempo. Y luego se habla de los hermanos de Jesús: Santiago, José, Judas y Simón, y de sus hermanas. Sabemos bien, no vamos a dedicar mucho tiempo a esto, que cuando se habla de las hermanas y hermanos de Jesús, se está hablando de parientes y no de hermanos de sangre, hijos de María, ¿no? Si alguien quiere profundizar en este tema, un excelente resumen de lo que ya sabemos, ¿no? Pero que como excelente resumen para recordar lo que hemos aprendido y para proponérselo a los fieles sobre el tema de los hermanos de Jesús, es el número 500 del Catecismo de la Iglesia Católica. El número 500 del Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente: a esto se objeta, al hecho de que María siempre virgen, que la Escritura menciona a unos hermanos y hermanas de Jesús. La Iglesia ha siempre entendido estos pasajes no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, llamados hermanos de Jesús, en el texto que hemos leído, son los hijos de una María discípula de Cristo. Ver Mateo 27:56, que se designa en Mateo 28 como la otra María. Entonces, si estos dos, Santiago y José, son hijos de otra María, no pueden ser hijos de María Santísima, ¿no? Para que como que vayamos viendo claro de qué forma cuando se habla aquí de hermanos y hermanas, no se habla de hermanos y hermanas de sangre. Se trata de parientes próximos, según una expresión conocida del Antiguo Testamento. Y ahí se hace referencia a Abraham y Lot, ¿no? En Génesis 13, 8, 14, 16 y 29, 15, ¿no? Cuando en algunos pasajes se llama a Abraham y a Lot hermanos, en otros se dice claramente que Lot era el sobrino de Abraham. Bueno, cierro este paréntesis breve para tener claro este tema sobre los hermanos de Jesús. Pero lo importante aquí en el texto es que ellos se escandalizaban de él. Es decir, no creían en Jesús, no les parecía posible que Jesús sea un gran profeta. En realidad, esta actitud es una actitud muy común en el Antiguo Testamento, en Israel, y tan común como absurda, ¿no? Porque ¿cuántos profetas tuvieron un origen humilde, ¿no? ¿Cuántos reyes incluso, ¿no? Pensemos en el rey David, ¿no? Tomado de entre los pastores. Es decir, esta idea de que podemos juzgar a una persona por su origen. Y vale la pena que hagamos un pequeño paréntesis sobre esto, ¿no? No juzguemos por las apariencias, no juzguemos por el origen socioeconómico de las personas, ¿no? Muchas veces podemos caer en esa tentación, ¿no? Es decir, pero si este es de tal familia, que no tiene mucho poderío económico, o que no tiene una gran posición, ¿cómo podemos saber que es alguien inteligente o importante? Bueno, pues no, es que no podemos pensar así, ¿no? Y lo mismo ocurre pues con Jesús, ¿no? Lo juzgan porque creen conocerlo, creen conocer su origen. Y un segundo paréntesis que quiero hacer es este posen, ¿no? ¿De dónde? ¿De dónde le viene a estas cosas? ¿De dónde le viene esta fuerza? Nosotros sabemos la respuesta, le viene porque es el Hijo de Dios, porque es Dios mismo. Pero este posen aplicado a nuestra vida, ¿no? Sobre todo como sacerdotes, ¿no? ¿De dónde me viene a mí mi mentalidad, mi actuar, las decisiones que tomo? ¿De dónde salen? ¿Surgen solo de mi parte humana o surgen del corazón de Jesús, desde mi corazón, ¿no? ¿Desde dónde viene nuestra fuerza? Bueno, cierro ese paréntesis. Lo importante aquí en el texto es que Jesús se encuentra con que sus compatriotas, sus paisanos, los de su ciudad, se escandalizan de él, no quieren saber de él, les parece demasiado extraño que alguien que conocen desde pequeñito y que ha vivido una vida serena, normal y común pueda tener esta capacidad de hacer milagros. Y entonces ahora habla Jesús, toma la palabra y
pronuncia este famoso dicho que usamos en nuestra vida ordinaria, ¿no? No hay profeta que no sea menospreciado en su tierra, entre sus parientes y en su casa. O sea, explica Jesús que es muy difícil que las personas de su propia tierra, incluso de su familia, puedan creer en un profeta. ¿Por qué? Justamente por esto, porque creen conocerlo, porque creen conocer su origen. Y a continuación viene un pasaje, un versículo que a lo largo de la historia ha escandalizado a muchos, incluso a muchos creyentes, incluso a biblistas y teólogos. Dice el Evangelio de Marcos 6:5, y no podía hacer allí ningún milagro. No podía hacer allí ningún milagro. Es fuerte esta expresión. Jesús no podía hacer allí ningún milagro. ¿Por qué? Porque ellos no tenían fe. Tanto así que en las demás versiones paralelas del Evangelio no se usa este verbo, el verbo diunamai, ¿no? que explica el poder. Uk ediunato, no podía. ¿Por qué no podía? Porque el Señor ha querido asociar su actividad a la fe. San Juan Crisóstomo pues decía que la fe es como el imán que atrae el metal, ¿no? La fe atrae el poder de Dios. Dios ha querido que así sea, ha querido que para poder actuar en nosotros tengamos que creer profundamente en Él. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nunca puede ser acogido sin libertad. Entonces la fe es esa libertad con la que el hombre se entrega completamente a Dios y permite que Dios actúe en él. Bueno, no pudo hacer ahí entonces ningún milagro. Sin embargo, a unos pocos enfermos les impuso las manos y los sanó. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues porque esos pocos creyeron. Se resalta la responsabilidad individual, ¿no? Su pueblo no cree en él, pero algunos creyeron. Cada uno debe dar su respuesta personal. ¿Por qué es esto? Porque además los milagros no son simplemente obras maravillosas. Son momentos de encuentro con Dios que son capaces de transformar la vida. Por esa razón deben ser verdaderamente un encuentro entre el poder de Dios y la fe del hombre que acoge ese poder. Y dice el Evangelio de Marcos en el siguiente versículo que se asombraba por su incredulidad. Jesús se asombraba. El verbo usado es el verbo thaumazo, thaumatzen. Se asombraba, se usa el tiempo imperfecto, que quiere decir que es una acción que continuó, es decir, que no le duró un poco este asombro al Señor Jesús, no fue un segundo de asombro, le costó, lo que implica lo importante que era para él la visita a su tierra, a Nazaret. Le cuesta que los suyos mismos no crean en él, ¿no? Bueno, pues ¿cuánto se sorprendería el Señor, se asombraría hoy de nuestra incredulidad? De que los suyos de hoy, nosotros, quienes somos miembros de la iglesia, quienes vamos a la misa, quienes somos sacerdotes, a veces seamos incrédulos y no tengamos fe en el poder real que tiene nuestro Señor para actuar en nuestras vidas. Tal vez si recorriera el Señor hoy, pues nuestras calles y nuestros corazones se asombraría muchísimo, ¿no? O se asombra desde el cielo, ¿no? De cuán fácil perdemos la fe. Es tan fácil hoy escuchar personas, no, ya perdí la fe porque pedí esto y no se me dio, perdí la fe. Es que no me siento bien últimamente, ya perdí la fe, ya no la tengo. Qué importante que es renovar entonces la respuesta de fe como una respuesta en Jesús. ¿Por qué? No porque me sirva o no me sirva en esta circunstancia, sino por ese pozen. ¿De dónde? ¿De dónde viene Jesús? Es Dios mismo, Dios hecho hombre. Entonces yo debo creer plenamente en Él y entregarle completamente toda mi vida, porque es Dios mismo. Y no solamente eso, sino fiarme de sus palabras y de su enseñanza. Porque lo que le recriminaban sus compatriotas era, bueno, y esta doctrina está bonita, pero ¿de dónde le viene? De Dios, porque es Dios. Entonces debemos creer plenamente en todo lo que dice. Queridos amigos, pues que no nos escandalicemos del Señor hoy y dejemos de creer en su palabra, sino que le entreguemos siempre todo nuestro corazón. Que Dios los bendiga.